Bendiciones, queridos hermanos. Bueno, seguimos nosotros experimentando a un Jesucristo vivo y resucitado, queridos hermanos. Bueno, quiero compartirles que dentro de la fiesta de Pascua nosotros vamos a ver un cirio prendido todo el tiempo que es la fiesta de Pascua. Este cirio es encendido y consagrado en la noche de la vigilia pascual. Y este cirio significa Cristo con nosotros, Jesucristo resucitado, la luz de nuestro Señor Jesucristo sobre de nosotros, iluminando nuestro camino al cielo, ese fuego encendido, queridos hermanos, que enciende nuestro corazón y nuestro espíritu para que nosotros podamos de verdad experimentar a un Jesucristo que vive. Bendito sea Dios. Bueno, queridos hermanos, les quiero compartir el título del tema de este día y es Cristo, la luz del mundo. Gloria a Dios. Y para eso vamos a ir a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 16 al 21. Y la palabra del Señor nos dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, hermosísima la palabra de nuestro Señor de este día. Bueno, queridos hermanos, aquí como dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Tanto amó Dios al mundo. Aquí dice tanto, qué tanto amó y ama Dios al mundo, queridos hermanos. Bueno, yo creo que nuestra humanidad no pudiéramos medir el amor de Dios hacia nosotros, pero nos vamos a dar una idea de qué tan grande es el amor de Dios hacia usted y hacia mí y sobre toda la humanidad. Porque aquí Jeremías en el capítulo 31 por medio del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 3, la palabra del Señor nos dice: yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. Palabra de Dios. Bueno, y usted va a decir, ¿cómo es que el Señor nos sigue tratando con bondad con tanta catástrofe que estamos viviendo hoy en día, verdad? Tanta enfermedad, tanta desgracia, tanta epidemias, pandemias, bueno, tanta cosa que está aconteciendo en el mundo entero en estos momentos. Pero fíjese que en realidad, en otros tiempos, se puede decir, en el Antiguo Testamento, cuando ya la maldad, el pecado había alcanzado unos límites tal vez menores que los que tenemos ahorita, el Señor ya había tomado la decisión de destruir ciertas ciudades y ciertos lugares, y pues también cuando tomó la decisión de enviar el diluvio, porque dijo la maldad del hombre ya es demasiada. Bueno, yo pienso que en estos momentos el pecado y la maldad del hombre no creo que sea menor que en aquellos tiempos, pero ahora el amor, la misericordia de Dios, como dice Él, dice: yo te he amado con amor eterno y por eso te sigo tratando con bondad. Porque el amor de Dios hacia nosotros es eterno, no tiene principio ni fin, es
Grande el amor de Dios hacia nosotros. Dice que entregó a su único hijo. Nos entregó a su único hijo. ¿Pero qué sería? ¿Que Dios nos entregó algo que no quería? Usted sabe que nosotros como padres de familia, pues tenemos varios hijos. Bueno, hay unas personas que tienen 5 hijos, 4 hijos, y de repente por ahí sale la ovejita negra y a veces pensamos, ay, este niño que pues ahora sí que me tiene todo el tiempo, ¿verdad?, de rodillas o me saca de mis casillas. Y pues no, nuestro Dios no tenía un hijo así, no tenía una oveja negra. Nuestro Dios tenía su único hijo. Pero ¿quién es su único hijo? Mire, aquí en el Evangelio, según San Mateo capítulo 3 versículo 16, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo dice que los cielos se abrieron y que se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado a quien he elegido. Este es mi hijo amado. Eso fue lo que Dios nos ofrendó, nos dio a su único hijo amado. Él no nos envió algo que no quería. Él no nos envió al hijo que era la oveja negra que no quería, que se quería deshacer de él. No, Él nos sacrificó a su único hijo amado. Bueno, queridos hermanos, quiero decirle que el amor de Dios es tan grande que usted y yo no pudiéramos comprenderlo ni medirlo, porque hoy dice el Señor, ¿cuánto amó? Tanto amó Dios al mundo, tanto, infinitamente, grandemente. No podemos medir ese amor de Dios tan grande, que dice una alabanza que es tan alto que no podemos estar más altos que Él, que es tan bajo que no podemos estar abajo de Él, es tan ancho que no podemos estar fuera de Él. Ese es el amor de Dios, queridos hermanos, tan grande que nos dio lo que tenía, lo único que tenía, su único hijo. Y no solo eso, ¿será que Dios lo ama a usted y a mí y a la humanidad completa más aún que a su propio hijo? Sí, así es, más que a su propio hijo, más que a Él mismo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Imagínense nomás qué amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, hacia la humanidad completa. Grande es el amor de Dios. Qué lástima que ese amor que Dios nos tiene a usted y a mí y al universo entero no sea correspondido, porque ¿qué le puedo decir? Vemos la tempestad y no nos hincamos. Tanta desgracia, tanta catástrofe, queridos hermanos, y aún así no se dobla rodilla. El corazón del ser humano se ha endurecido grandemente. Y pues yo quisiera decirles que solamente Dios sabe lo que vaya a seguir permitiendo para que el hombre se convierta y se vuelva Dios. Dice, para que todo aquel que crea Dios, dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Aquí dice que el Señor envió a su único hijo, obviamente no para condenar al mundo, sino para salvarlo, para que todo aquel que crea en Él no muera, no perezca, sino que tenga vida eterna. Queridos hermanos, aquí entra un misterio hermosísimo. A mí me encanta entrar a este misterio de la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Queridos hermanos, aquí Dios nos deja saber que Él nos tiene una promesa, vida eterna para todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Nuestra fe y confianza puesta en Cristo Jesús. Bueno, queridos hermanos, aquí en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, en la carta a los Romanos, capítulo 3, 21-22, mire qué hermosísimo dice la palabra. Dice, pero ahora, dejando aparte la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos libra de la culpa. Dios nos libra de la culpa por medio de la fe en Jesucristo y lo hace por igual con todos los que creen. Palabra de Dios. Queridos hermanos, bajitos, altitos, blanquitos, morenitos, asiáticos, mexicanos, centroamericanos y todos aquellos que creen en Cristo Jesús, alcanzaremos la salvación. Bendito sea Dios para todos los que creen, dice el Señor.
para todos los que creen en Cristo Jesús. Ay, pero queridos hermanos, el cuidar nuestra fe va a ser nuestro trabajo hasta el último respirar. Fácil no es, porque nuestra fe es continuamente purificada, pasada al fuego como el crisol. Dice el Señor en su palabra que así como el oro es purificado, así también nuestra fe es purificada, queridos hermanos, para poder saber su valor. Pero dice el Señor en su palabra, queridos hermanos, que cuando nuestra fe es probada y es aprobada después de la prueba, es mucho más valiosa que cualquier oro, queridos hermanos. Pero quiero decirles una cosa, aquí nosotros vamos a cuidar nuestra fe. ¿Cómo vamos a cuidar nuestra fe? Facilito, sencillito, queridos hermanos. Mire, aquí dice en la palabra de Dios, en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice, la fe viene como resultado del oír, y lo que se oye es el mensaje de Cristo, palabra de Dios. Dice, la fe viene del oír, y lo que se oye es el mensaje de Cristo. O sea que la fe a usted y a mí se nos va a hacer aumentada ya a todas las personas cuando usted y yo escudriñemos la palabra de Dios y le pidamos al Señor que nos dé el poder de su Espíritu Santo sobre de nosotros para que estemos bajo la unción del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios conforme su santa voluntad. Porque esta bendita y santa palabra, la Santa Biblia, fue escrita por personas bajo la unción del Espíritu Santo, y bajo la unción del Espíritu Santo, usted y yo tenemos que escudriñarla, meditarla para poder entender sus misterios conforme la voluntad de Dios, no conforme nuestros deseos, porque a veces así hacemos, ¿verdad? Entendemos la palabra de cierta manera, según nos convenga a nosotros, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, quiero decirles que sí, en sí la palabra de Dios tiene gran poder, porque dice que pues nuestra fe es aumentada cuando usted y yo, dice, la fe viene como el resultado del oír, lo que se oye es el mensaje de Dios. Queridos hermanos, usted y yo no podemos confiar y creer en alguien que no conocemos. El escuchar la palabra de Dios, el escuchar estos mensajes, el escudriñar la palabra de Dios, el asistir a la Santa Misa, escuchar la palabra que se nos comparte en la Santa Misa, y aparte las homilías que nos comparten nuestros santos sacerdotes, aumenta nuestra fe. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a conocer cada vez más y profundamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para confiar y creer en Él en todo momento y en todo lugar y en toda circunstancia. O sea, el misterio que nos va a llevar a la salvación no es solamente creer en Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, sino creerle a Jesucristo. O sea, todos aquellos que creen en Jesucristo, o sea, que le creemos a Él, que creemos su palabra, que creemos sus promesas, que le creemos y confiamos en Él cuando nos dice que no tengamos miedo, que Él ha vencido al mundo. Así lo dice, esa es su palabra por medio del Evangelio según San Juan. No tengan miedo, yo he vencido al mundo, aunque veamos que el mundo se está viniendo abajo, pero confiemos en sus promesas, en su bendita y santa palabra. Creamos en nuestro Señor Jesucristo y creámosle a nuestro Señor Jesucristo, porque lo vamos a necesitar. Porque como le digo, no sé qué es lo que el Señor siga permitiendo en estos momentos de crisis para que la gente, el mundo entero, se vuelvan a Dios, doblen rodilla, porque así tiene que ser, porque es su mejor deseo de nuestro Dios, es que todos seamos salvos. Bueno, aquí dice, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¡Wow! Esto sí que está fuerte. Pero el que no cree ya está condenado. ¿Ustedes creen que hay una persona que no crea en nuestro Dios Todopoderoso, en un ser supremo? Bueno, pues dicen que había un hombre que le preguntaron, oiga, ¿y usted de qué religión es? De ninguna, gracias a Dios. O sea, un hereje,
Una persona sin religión decía, no, no pertenezco a ninguna religión, gracias a Dios. Todas las personas creemos en un ser supremo, pero habemos personas que nos rehusamos completamente a las cosas de Dios. O sea, eso es lo que en realidad el Señor nos quiere decir, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. O sea, el no creer, el no acercarse a Dios. Aquellas personas que realmente han tenido la oportunidad de acercarse a Dios y no lo han aceptado, queridos hermanos. Dicen que la única blasfemia que no será perdonada será la blasfemia que sea en contra del Espíritu Santo. Aquellas personas que se niegan a la conversión, que Dios les ha dado una, otra y otra oportunidad de acercarse a Él, de convertirse, pero que lo rechazan. Esa es en sí la condenación de la que Dios habla. Y fíjese lo que es la palabra condenado, es muy fuerte, dice, que ha sido castigado por una pena por haber cometido un delito, que se ha hecho merecedor de la pena eterna, que ha sido merecedor del infierno. O sea que una persona condenada, pero aquí hay una palabra muy clave que el Señor nos da por medio de su palabra, dice, pero el que no cree ya está condenado, ya está presente en este momento. O sea que ya vive el mismísimo infierno aquí en la tierra y eternamente, si no se arrepiente, queridos hermanos. Qué difícil es vivir sin Dios. Qué difícil es vivir sin fe. Qué difícil es vivir sin creer en las promesas de nuestro Dios. ¿Verdad? Es difícil, pero mire, qué hermosa es la palabra del Señor que nos da vida, nos alimenta, nos acrecenta nuestra fe. Mire lo que dice aquí, como dice la palabra de Dios, que está pues ya condenada esa persona, ya vive una desgracia eterna desde este momento. Cuando nosotros estamos fuera de la gracia de Dios, ¿qué se dice? Pues viven en desgracia, ¿verdad? Desgracia. Viven en el destierro, aquellas personas que pues se le da la espalda a nuestro Dios Todopoderoso. Pero fíjese lo que dice aquí, la palabra dice, la causa de la condenación es esta, que habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas. Así es, queridos hermanos. Dice el Señor, la causa de la condenación es esta, la causa de la desgracia presente y eterna es que habiendo venido Cristo, habiendo venido la luz, a ellos la rechazaron. Es lo que le digo, personas que se niegan a convertirse aun cuando Dios les da un llamado por una manera, por otra. Hay personas que sobreviven el cáncer, hermanos. Hay personas que sobreviven el cáncer. Ahí es un mensaje directo a esa persona que Dios le está dando una oportunidad nueva de vida. Se sanan del cáncer y viven otra vez la vida de pecado que vivían anteriormente a esa enfermedad. O sea que prefieren, como dice el Señor, vivir en las tinieblas que recibir la luz. Y conocemos, el Señor habla de 9 personas así, dice que sanó a 10 leprosos y solamente uno regresó a darle gracias. 9 de esas 10 personas sanadas no siguieron a Cristo, se negaron a la vida eterna y prefirieron la condenación. Y aunque sanan, siguen en desgracia, queridos hermanos. Y aquí nos dice, pues es como vivir conforme la corriente del mundo es muy fácil. Pero vivir bajo la luz de Cristo no es fácil. Eso es solamente para personas que realmente Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos capacita a serle fiel hasta el último respirar, como viviendo injertados a nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra del Señor, por medio del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 68, pero lo voy a simplificar un poquito, dice, al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacer caso? Jesús les preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Palabra del Señor. Hermanos, ¿qué dice el Señor? Que cuando Él empezó a compartirles el reino de Dios, el mensaje de salvación, dice la palabra de Dios que lo seguían multitudes. Jesús le dio de comer a más de 5,000
hombres, no incluyendo mujeres ni tampoco niños, o sea, eran multitudes. Pero dice que conforme iban escuchando sus enseñanzas decían, ay, ¿quién puede seguir esto que dice él? Es muy difícil de seguir. ¿Quién puede? Así digo, ¿quién? Dice, estas enseñanzas, dice, ¿quién puede hacer caso? O sea, ¿quién las puede seguir? Y Jesucristo, al ver que lo iban dejando, porque lo fueron dejándolo, ya no lo seguían esas multitudes tan grandes cuando él empezaba a dar esos mensajes de que tenían que dejar esa vida de pecado anterior a recibir el mensaje que él les estaba proclamando, que les estaba transmitiendo. Y entonces Jesús volteó con sus acercados, con sus 12 y le dijo, ¿y qué? ¿También ustedes se van a ir? Pero Pedro inmediatamente le contestó, Señor, ¿a dónde podemos ir? Si tus palabras son palabras de vida eterna, ¿a dónde podemos ir, querida hermana y querido hermano? Si solamente con nuestro Dios podemos tener paz en medio de la tormenta, solamente sus palabras que tienen vida y poder pueden darnos vida a nuestra alma, cuerpo y espíritu y darnos esa tranquilidad y bendición y sanación que nosotros necesitamos en el momento que más la necesitamos, aunque veamos que el mundo se está viniendo abajo, nosotros siempre nuestra fe y confianza puesta en nuestro Dios Todopoderoso, como dice aquí, ¿verdad? Jesús, en ti confío siempre, queridos hermanos. Yo creo que esa es una palabra que usted y yo debemos de repetir de día y de noche, en cada momento y en cada lugar, pero más cuando estamos pasando momentos muy difíciles. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, hasta que la preocupación, hasta que la tensión, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad se vayan de nosotros. Jesús, en ti confío. El realmente creer en nuestro Señor Jesucristo, creerle a nuestro Señor Jesucristo. Dice, todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. Palabra del Señor. Así mismo es, queridos hermanos. Aquí dice que todo aquel que hace el mal aborrece la luz. Ay, a lo mejor usted se va a identificar, porque a veces son personas que nos rodean, nuestros seres queridos. Ay, ¿ya vas a hablar otra vez de lo mismo? ¿Ya vas a empezar a hablar de Dios? Ay, ya me tienes hasta aquí cansada de estar oyendo siempre lo mismo. Se enojan, queridos hermanos. Dígame si no es cierto. Se enojan, se paran, se van. Nos insultan, a veces se enojan con nosotros y ya no quieren ni siquiera hablar con nosotros porque van a empezar, porque piensan que siempre vamos a usar el diálogo de las cosas de Dios, pero es que nosotros seguimos insistiendo en hablarles de Dios para que, pues, aprovechar siempre la oportunidad de que ellos sepan que nuestra estancia aquí en la tierra es temporal, que tenemos una vida eterna y que tienen que luchar por ella. Pero fíjense, queridos hermanos, que Dios en su gran amor y misericordia, wow, yo creo que como le digo, usted y yo nunca vamos a comprender, nuestra capacidad humana no comprende el amor tan grande, infinito de Dios y la misericordia de Dios tan grande hacia nosotros y los nuestros, para que aquellas personas que se niegan, que viven, como dice aquí la palabra, en la oscuridad y que se niegan a creer, gloria a Dios que tienen un pariente como usted, que ora por ellos. ¿Por qué? Porque aunque usted vea esos hijos, a ese esposo, a esa madre, a ese hermano, que se niegan a recibir a Dios, que se niegan a asistir a la Santa Iglesia, que tienen años sin confesarse, sin tomar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en pocas palabras, que están perdidos en la oscuridad y que no se quieren acercar a la luz, porque como dice aquí, para que no sean sus obras descubiertas, ¿verdad? Así como una vez fueron descubiertas nuestros pecados, pues así tienen que descubrir, gloria a Dios, que Dios nos rescató de lo más abajo, ¿verdad? Y pues, queridos hermanos, gloria a Dios que aquí el Señor tiene un remedio para esas personas que se niegan a seguirlo. Y pues fíjese que aquí la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en Hechos, capítulo 16, versículo 30, la palabra del Señor nos dice, cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa.
palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Esas personas renuentes a las que usted tiene miedo que se condenen, que están tirados en las drogas, en el alcohol, en el pecado, en el adulterio, en todos los pecados del mundo entero, que son sus hijos, que son sus esposos, que son sus padres, que son sus hermanos, no se preocupe, por la fe suya y por doblar usted rodilla, van a alcanzar la salvación. Bendito sea nuestro Dios. Cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa. Aunque ellos no crean, pero si les llega la muerte de esa manera por su fe, de usted se pueden salvar y alcanzar la salvación, porque eso es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es no solamente creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Esas promesas preciosas y maravillosas que Dios tiene para nosotros y para los nuestros, aunque sean desobedientes y rebeldes. Gloria a Dios. Dice, entonces, en cambio, el que obra bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según la voluntad de Dios. Palabra del Señor. Así mismo es, queridos hermanos. Cuando usted y yo obramos de una manera conforme la voluntad de Dios, que dice aquí, los que obran bien, dice conforme la verdad, los que pues estamos dentro de la iglesia, pero tratamos de no pecar deliberadamente, tratamos de no vivir en la mentira, ¿verdad? De no ser una cosa y aparentar otra. Dice el Señor que al contrario, dice, nos acercamos a la luz del mundo entero, a la luz de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a Él para que nuestras obras se vean. Dice, ya que están hechas conforme la voluntad de Dios. Queridos hermanos, cuando usted y yo en realidad creemos y confiamos plenamente en nuestro Señor Jesucristo, no nos da miedo. No tenemos miedo a lo que venga y se presente en el momento, por más duro y difícil que sea. Queridos hermanos, nada nos separa del amor de Dios, ni la catástrofe, ni la desgracia, ni la muerte, ni un cáncer. Nada, queridos hermanos, no somos libres de sufrir una catástrofe, una desgracia, pero esto no nos va a separar del amor y tampoco del amor de Dios, ni tampoco va a disminuir nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando una fe está puesta completamente en la persona de nuestro Dios Todopoderoso y confiamos plena y absolutamente en Él, realmente creemos en sus promesas, que dice que todo lo que nos acontece a usted y a mí siempre es para un bien, nunca para algo mal, y todo lo recibimos con amor y con gusto. Una enfermedad, una desgracia difícil humanamente, pero aceptamos la voluntad de Dios, sea cual sea, ¿verdad? Pero cuando nuestra fe no está bien alimentada con la palabra de Dios, que es con lo que más se aumenta, que creemos en nuestro Señor Jesucristo, pero no hemos todavía aprendido a confiar, a creerle a Él, entonces nuestra fe se debilita en el momento de la desgracia, de la enfermedad, y pues ahí nuestra fe está en peligro y nuestra salvación también. Jesús, la luz del mundo. Jesús, en ti confío, queridos hermanos. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a entrar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que está aquí presente en su casita, en sus momentos más difíciles, porque tal vez usted, querida hermana y querido hermano, se siente apagado, no siente la luz de Cristo, no siente a un Jesucristo resucitado dentro y fuera de usted. Estamos pasando por unos momentos tan difíciles que su fe se ha debilitado. En estos momentos vamos a clamar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a clamar la presencia de nuestro Dios Todopoderoso por medio de su Espíritu Santo. Oh bendito Jesús, en estos momentos clamamos a un Jesucristo vivo, clamamos el poder de tu Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de mis hermanos que se encuentran en casita, bendito Jesús. Y en estos momentos, tú que eres la luz del mundo, Señor, tú que eres
eres la luz que ilumina nuestro espíritu, que ilumina nuestro corazón, que ilumina nuestras vidas en estos momentos. Te pido grandemente, Señor Jesús, que derrames de esa luz, que derrames de tu Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos en estos momentos, que derrames de tu Espíritu Santo sanador, liberador, ese Espíritu Santo que viene a iluminar todo nuestro ser, nuestro espíritu. Y en estos momentos, Señor Jesús, te pido grandemente, Señor bendito, que sanes al enfermo, liberes al cautivo, levantes al caído de cada una de las personas que están escuchando este mensaje y esta oración en estos momentos. Querida hermana y querido hermano, recibe la luz de Cristo, recibe a nuestro Señor Jesucristo, que hoy, como decía San Pedro, Señor, ¿a quién podemos acudir si tus palabras son palabras de vida eterna? Recibe en estos momentos esa vida, ese poder de la palabra de nuestro Señor, que te está dando vida en estos momentos que se te había apagado. Se te está iluminando esa luz que estaba apagada. Aquí recibe en estos momentos la sanación, bendito Dios, a esa enfermedad, el alivio a esa dolencia. Exprésale al Señor esa necesidad que a ti ha apagado, que te ha apagado esa luz que tú tenías, que te ha apagado tu espíritu, tu alegría. En estos momentos exprésale al Señor esa necesidad. Le dice, en estos momentos dile, Señor, ven, ilumina mi vida, Señor, ilumina mi familia, ilumina mi matrimonio, ilumíname, Señor, en todas las áreas de mi vida. Recibe en estos momentos la luz de Cristo que está en estos momentos resucitando, levantando, iluminando tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y tu fe una vez más. En estos momentos tu fe se había debilitado a causa de ese problema, a causa de esa situación, de esa desgracia, pero en estos momentos siente la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que en estos momentos aumenta en ti la fe, la confianza y la esperanza completamente puesta en nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos, una vez más, el Señor te aumenta esa fe que había sido pasado por el fuego, purificada. Y en estos momentos el Señor te deja saber que esa fe ha sido aprobada en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Que esa fe ha sido probada y que esa fe es la que te va a acompañar hasta el último respirar. Recibe en estos momentos ese aumento de fe. El Señor en estos momentos está despertando en ti el anhelo de escudriñar su palabra, de regresar a la iglesia, porque hay personas aquí que tienen miedo de asistir a la Santa Iglesia, se han enfriado espiritualmente, pero el Señor en estos momentos está despertando tu espíritu, está despertando esos anhelos de acercarte a Él, de asistir a la Santa Iglesia, de escudriñar su palabra, de doblar rodillas. Recíbelo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que el Señor está encendiendo tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y todo tu ser, de la cabeza a los pies. En estos momentos, querida hermana y querido hermano, tráete a tu mente a todas esas personas que tienes a tu alrededor que no se quieren acercar a la luz de Cristo. Aquellos a los que hoy el Señor habla que ya están condenados aquí mismo en la tierra y tal vez hasta eternamente, si no es porque tú y yo oramos por ellos. Pide por ellos, pide en estos momentos por ese esposo, por ese hijo que está perdido en el pecado, que están en las tinieblas. Pide por ellos, porque hoy te dice el Señor, cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa. Será serás salvo tú y ese hijo que está tirado en las drogas, en el alcohol, en el pecado. Recibe en el nombre de Jesucristo nuestro Señor la salvación para ti y para toda tu casa, querida hermana y querido hermano. Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Oh Padre, en estos momentos yo te pido grandemente, Señor Jesús, que aumentes la fe de cada uno de mis hermanos aquí presentes, que aumentes la fe, la esperanza y la confianza en todo ser humano aquí en la tierra, en ti.
Bendito Dios, en todos te pido por grandemente por aquellos líderes religiosos, aquellos que ya se han enfriado espiritualmente, bendito Señor, porque los enciendas una vez más con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Y también te pedimos, bendito Dios, que por medio de estos momentos de crisis aumentes la fe, la esperanza y la confianza en todo ser humano hacia ti, aún en aquellos que dicen no creer, Señor, que tú aproveches y tomes, bendito Dios, ventaja de estos momentos de desgracia difíciles, de tanta catástrofe, para que la gente se acerque más a ti. Padre, te pedimos, unidos mis hermanos y yo, por la conversión del mundo entero, por la conversión de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, bendito Dios, y te pedimos que nos dé la gracia de aumentar cada día más nuestra fe y que nos dé la gracia de permanecer con esa fe encendida hasta el último respirar. A mis hermanos aquí presentes, a nosotros y a todos nuestros familiares y al mundo entero. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por los méritos de su dolorosa pasión, muerte y crucifixión, y por intercesión de María Santísima, San Miguel Arcángel y toda la corte de tus santos ángeles. Amén, así sea. Que el amor, la paz y la protección de Dios Padre los cubran a todos ustedes, queridos hermanos, de la cabeza a los pies, y a toda su familia también y al mundo entero. Así sea.